De años se dedicaron a robarle al trabajador y a la trabajadora, esa es la verdad. Decían que le daban créditos a las y los trabajadores del Infonavit y diseñaron de tal manera los créditos que eran impagables. Y les dijeron, su vivienda costó 200,000 pesos y ustedes ya habían pagado 1,000,000 de pesos y seguían debiendo. No, pues hay gente que lleva 30 años pagando y no puede terminar de pagar y nunca va a dejar de pagar. Casi como el Fobaproa de Zedillo, pero para los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo se llama eso? Robar. No tiene otro nombre. Esto ya saben que un cómico cuando llegué al gobierno, el 1 de octubre del 24, dijo, cuando le preguntaron, ¿qué opina que haya llegado una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó un ama de casa a la presidencia. Y me dio mucho coraje. Ya quisiera que él hiciera el trabajo de las amas de casa. Nadie debe burlarse nunca de una mujer que trabaja para su familia, nunca. Y entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo, soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Que viva! De ninguna manera podemos permitir que de manera cómoda tomen medios de comunicación quienes tienen reprobadas actitudes para estar agraviando a la presidenta de México porque agravian a su gobierno. Nosotros respaldamos a Claudia Sheinbaum. Pero ¿cuántos intereses se han tenido que romper? Sabemos que estos días ha habido investidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados sin sus intereses. Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario, pero no vamos a dejarla sola. Al principio de esta administración nos encontramos con que en el Infonavit se daba un fenómeno que afectaba a la inmensa mayoría de los derechohabientes del Infonavit, créditos impagables. La gente sacaba un crédito y pagaba intereses, pagaba capital y en lugar de que el crédito bajara, inexplicablemente el crédito subía. Por ejemplo, Maldonado Mata en Acaponeta redujo su deuda un 98%. Señor, debía 922,000 pesos, imposible ya de pagar para él, y hoy solo debe ya 21,000 pesos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en un día especial porque estamos entregando constancias de disminución de créditos o de plano ya cerrar los créditos o las escrituras de sus viviendas. Fíjense la diferencia mostrada en este programa. Durante años se dedicaron a robarle al trabajador y a la trabajadora, esa es la verdad. Decían que le daban créditos a las y los trabajadores del Infonavit y diseñaron de tal manera los créditos que eran impagables. Tasas de interés altísimas. Le cargaban además la inflación. Y muchos de ustedes seguramente llevaban 10 años, 12 años, 15 años pagando la vivienda. ¿Cuántos? 30 años. Y les dijeron, su vivienda costó 200,000 pesos. Y ustedes ya habían pagado 1,000,000 de pesos y seguían debiendo. ¿Cierto o no? ¿Cómo se llama eso? Robar. No tiene otro nombre. Porque además hacían enjuagues con un desarrollador inmobiliario. ¿Y a dónde llegaba todo ese dinero? Al que había hecho la vivienda. Y de paso, vinculado con algún funcionario de aquellas épocas. ¿Cierto o no? Hay que decirle a las cosas por su nombre. Se dedicaron a robarle al trabajador y a la trabajadora.
Cuando llegó el presidente López Obrador, dijo, vamos a quitar eso de andar desalojando, porque además, si por alguna razón no se podía pagar, llegaban de inmediato a desalojar, o llamadas y llamadas por teléfono, hablándole a la gente, tienes que pagar, y si no has pagado, porque contrataban despachos especiales para andar cobrando. ¿Con qué? Con el dinero de los trabajadores. Bueno, en el periodo del presidente López Obrador se dijo, ya no hay desalojos. Pero cuando llegamos nosotros dijimos, esto es una cosa injusta, completamente injusta. A ver, nos sentamos con Octavio Romero, actual director del Infonavit. A ver, platícame de los créditos. No, es que hay créditos que deben más de lo que cuesta la vivienda 2 veces, 3 veces, 4 veces. Del Infonavit, a ver, Yabneli, platícame cómo están los créditos. No, pues hay gente que lleva 30 años pagando y no puede terminar de pagar y nunca va a dejar de pagar. Casi como el Fobaproa de Zedillo, pero para los trabajadores y trabajadoras. Y entonces dijimos, se acabó, hay que entregarle la vivienda a las y a los trabajadores porque ya pagaron lo suficiente. Y así créditos de 1 millón se reducen a 25,000. O como el señor, créditos de 1 millón y ya se le entregó la vivienda. Y muchos de ustedes, que depende del año, de la circunstancia, del crédito, pero a todos, fíjense, ¿saben cuántos son? 5 millones de derechohabientes del Infonavit que se les está disminuyendo su deuda. Y luego dicen que somos iguales. No, aquellos robaban, aquellos quitaban al pueblo. Nosotros le regresamos al pueblo lo que le pertenece al pueblo de México. Esa es la diferencia. Nosotros no llegamos al gobierno a aprovecharnos de la gente. Nosotros llegamos al gobierno a servirle al pueblo de México. Somos servidores públicos y eso quiere decir servirle al pueblo, darle al pueblo lo que realmente es del pueblo de México. Por eso llegamos al gobierno. Dicho en pocas palabras, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Así que hoy entregamos este gran descuento que se está haciendo por justicia, porque nosotros entendemos la palabra justicia en su más amplio sentido. Justicia para las y los trabajadores, justicia social, justicia laboral, justicia ambiental y un verdadero sistema de justicia en nuestro país que funcione, porque durante muchos años también solo estuvo al servicio de unos cuantos. A eso le llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Que no se nos olvide, en 2018 el pueblo de México decidió cambiar a nuestro país. Que dejaran de gobernar los que servían a unos cuantos, a una minoría. Que regresaran al pueblo lo que es del pueblo. Hoy, más de 500,000 de adultos mayores reciben la pensión universal. Hoy, las personas con discapacidad reciben un apoyo. Hoy, los jóvenes de preparatoria reciben una beca universal si van a escuela pública. Hoy todos los estudiantes de secundaria pública reciben una beca y el próximo año vamos con los estudiantes de primaria. Hoy las mujeres de 60 a 64 años de edad reciben pensión Mujeres Bienestar por el solo hecho de ser mujeres. ¿De dónde sale ese recurso para todos los programas de bienestar? Pues de lo que antes se robaba. Ahora se entrega a la gente. Sí es un gobierno distinto y tenemos principios y tenemos causas. Llegamos al gobierno para servir al pueblo.
El primer principio, además, que ha dado enormes resultados, sacó a 13.5 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza. El primer principio, que ustedes lo conocen, dice: por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio, que a nadie se le debe olvidar: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No queremos corrupción en nuestro país. El recurso del pueblo es del pueblo y el gobernante debe vivir en la justa medianía. Nadie de andar con las parafernalias del poder, de lo de antes. No, nosotros caminamos con el pueblo. Y el tercer principio: con el pueblo todo, sin el pueblo. Así se gobierna en la Cuarta Transformación. Yo quiero agradecerle por su gobierno, por su trabajo, por su empeño, al gobernador Navarro por el gran trabajo que está haciendo al frente de Nayarit. En un rato vamos a inaugurar una carretera. También estamos haciendo un puente muy importante ahí en la costa, entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ya vamos a iniciar el próximo año el puente de Tepic para evitar el paso del ferrocarril, de tal manera que haya un paso a desnivel. Apoyando al campo y todo lo que requiera el pueblo de México y todo lo que esté en nuestras manos. Que se oiga bien y que se oiga fuerte. En México gobierna el pueblo. En México manda el pueblo de México. Y solo hay de dos: o regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y el pueblo quiere transformación. El pueblo quiere gobiernos que sirvan al pueblo. Eso es lo que quiere el pueblo de México y en eso estamos empeñados y empeñadas. Y como primera mujer presidenta de México, les digo con certeza: no llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas al gobierno. Pensaron, no, es que como es mujer, la van a derrotar. Pues no, las mujeres somos fuertes, somos valientes y además estamos siempre cerca del pueblo. Cierro con esto. Ya saben que un cómico, cuando llegué al gobierno el 1 de octubre del 24, dijo, cuando le preguntaron ¿qué opina que haya llegado una mujer a la presidencia? Y dijo, ay, ya llegó un ama de casa a la presidencia. Y me dio mucho coraje, porque ya quisiera que él hiciera el trabajo de las amas de casa. Nadie debe burlarse nunca de una mujer que trabaja para su familia, nunca. Y entonces le contesté, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo, soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y por voluntad del pueblo de México, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, sea usted bienvenida a Nayarit, queriendo manifestarle a usted que estamos
no solamente acompañándola en su gobierno, sino que la respaldamos. Estamos en todo momento cuidando de su persona y de su gobierno, y estamos seguros que su caminar va vinculado a lo que es su formación y su personalidad. Una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer formada al calor de la educación pública de contenido profundamente social, y una persona que vino a penetrar de manera muy honda en las necesidades de México. Queremos nosotros dejar muy claro: quienes agreden el gobierno que usted preside, agrede al contenido social. De ninguna manera podemos permitir que de manera cómoda tomen medios de comunicación quienes tienen reprobadas actitudes para estar agraviando a la presidenta de México, porque agravian a su gobierno y en su transitar por todo el país. Nosotros creemos en Claudia Sheinbaum. Nosotros respaldamos a Claudia Sheinbaum. Y nosotros, el día de hoy, venimos a dar fe en un programa de regularización que se puede ver de manera muy fácil, pero ¿cuántos intereses se han tenido que romper? Aquellos que decían que eran dirigentes de sindicatos o dirigentes sociales, que para dar una posibilidad de vivienda pedían una cuota de aportación. Aquellos que, teniendo garantizado el programa de vivienda federal y muchas veces estatales, primeramente condicionaban para construirlas con sus empresas y vender terrenos alejados de los servicios públicos que tanto se necesitan para el desarrollo. Y cuando se construían, carentes de total calidad, en gente que debemos de hablar claro, y sobre todo cuando una persona es mayor como nosotros. ¿Qué es lo que quiere de dar a la familia? Una casita, heredar un cuarto, que muchas veces resultaba enormemente criticable cómo se había lucrado con nuestra gente. Y se daban créditos que eran eternos, que nunca se pagaban. Nunca se pagaban, porque al contrario de ir disminuyendo una deuda, cada vez la deuda crecía y crecía y crecía y resultaba inalcanzable. Esto era un negocio, además, porque los mismos dirigentes, en contubernio con las autoridades, construían en el ámbito de los privados abogados que defendían sus intereses, no la de las instituciones y menos el de la sociedad necesitada. Y al final, estos grupos de abogados se quedaban con las viviendas e indirectamente eran propiedades de quienes habían dirigido las instituciones o habían estado al frente de los sindicatos. Su decisión la reconocemos enormemente, porque tiene lo que tiene su gobierno: un enorme sentido humano. Sabemos que estos días ha habido investidas de grupos minoritarios que se sienten lastimados sin sus intereses. Nosotros, por el contrario, avalamos, respaldamos y seguiremos yendo al lado de usted hasta donde sea necesario. Pero no vamos a dejarla sola. No vamos a dejarla sola. Porque la justicia que usted ha logrado
en México en tan solo un año es continuar con un proyecto social construido desde hace 7 años y que le da a usted el matiz particular de su gobierno. Pero si Roma no se hizo en un día, la corrupción se hizo en muchas décadas. Una corrupción que tenemos que desarraigar. Una corrupción que no quiere tener una sepultura. Una corrupción que está creando personajes al calor de los medios y de las redes, pero que nunca van a recibir el calor del pueblo como usted lo está recibiendo al darle la bienvenida en Nayarit. Arriba Claudia Sheinbaum. Arriba México. Arriba Nayarit. Muchas gracias. Vamos a entregar, junto con mis compañeros de SEDATU, de INSUS, de CONAVI, liberaciones, entre otras cosas, liberaciones de hipotecas, de escrituras, de derechohabientes, en el caso del Infonavit, y de no derechohabientes, en el caso de la población abierta. En el caso del Infonavit, informarles que se han realizado este año 146 liberaciones de hipoteca, 78 ya fueron entregadas y 68 están listas para entregar a partir de este momento. Quisiera también comentarles que en Nayarit hemos otorgado en esta administración, en este poco más de un año, 5,810 créditos para compra de vivienda, para compra de suelo, para autoconstrucción y o créditos para mejora y o reconstrucción de viviendas. Esos 5,810 créditos equivalen a cerca de 2,900 millones de pesos. Entonces, ha sido una buena cantidad de créditos los que se han derramado hasta el día de hoy en el estado de Nayarit. Ahora me voy a referir a la construcción de vivienda para el bienestar. Decirles que por instrucción de la Presidenta de la República se van a construir este año, en este sexenio, 1,800,000 viviendas en nuestro país para la gente que menos recursos tiene, para quienes menos ganan. $500,000 viviendas las va a llevar a cabo la CONAVI, que es para no derechohabientes, 100,000 viviendas el FOBISTE y 1,200,000 viviendas a cargo del Infonavit. En el caso del estado de Nayarit, decirles que ya iniciamos la construcción de vivienda y que en los próximos meses estaremos contratando o iniciando la construcción de 1,466 viviendas más en los municipios de Tepic, Santiago Ixcuintla, Ixtlán del Río y Jalisco. Quisiera yo presentarles cómo están quedando estas viviendas. Primero decirles que la Presidenta de la República fue enfática desde un principio. Construir vivienda para los que menos tienen, pero vivienda digna. Y cuando se refiere a vivienda digna, está hablando de vivienda que esté en zonas urbanas o periurbanas, que tengan todos los servicios, luz, agua, drenaje, que estén cerca de escuelas, de comercios, de hospitales y que estén bonitas, porque nos puso alta la vara. Y entonces quiero yo mostrarles cómo están quedando estas casas, porque
ya iniciamos la entrega en varios estados del país. Por ejemplo, aquí estamos viendo unas casas en Mérida, Yucatán. Estos no son renders, no son fotografías, son reales. Ahí están los edificios y ahí están las casas muestra. Este es el caso de Mérida, Yucatán, en San Marcos. La que sigue, por favor. Paraíso Maya en Quintana Roo. La que sigue, Pesquería en Nuevo León. La que sigue, Ciénaga de Flores en Nuevo León. Reynosa, Tamaulipas. La que sigue, creo que ya, con eso es todo, suficiente. Pues son casas muy dignas, muy bonitas, son casas que no superan los 600,000 pesos. En promedio, ese es el costo de estas casas, porque lo que estamos buscando es que el monto de crédito que reciba el derechohabiente se corresponda con el valor de la vivienda. Así es de que prácticamente todos los que hoy tienen la necesidad de una vivienda pues van a poder adquirirla porque, y esto es muy importante, la presidenta, cuando le informamos cuántos requisitos se requerían en el Infonavit para obtener un crédito para una vivienda, eran 25 o 30 requisitos. Había que sumar 1,080 puntos. Prácticamente de 100, 95 no lo lograban. ¿Qué fue lo que nos instruyó la presidenta? Reduce los requisitos, haz que la vivienda, haz que el crédito sea accesible para los derechohabientes. Entonces le hicimos caso y hoy los requisitos son 3. Y de un jalón para que ya los conozcan todos, los derechohabientes. Primero, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, porque para ellos son estas viviendas. Segundo, que no tengan ningún otro crédito hipotecario. Básicamente, requisitos todo mundo los tiene. Derechohabiente, que no tenga crédito hipotecario y prácticamente puede solicitar su crédito sin mayor problema. Finalmente, cerrar diciéndoles que desde el principio de esta administración nos encontramos con que en el Infonavit se daba un fenómeno que afectaba a la inmensa mayoría de los derechohabientes del Infonavit. Los que se denominan o denominamos créditos impagables. La gente sacaba un crédito y pagaba intereses, pagaba capital, y en lugar de que el crédito bajara, inexplicablemente el crédito subía. Igual le informamos a la presidenta, porque la cartera del Infonavit eran de 6,400,000 créditos y 5 millones prácticamente eran impagables. La instrucción fue: resuelvan, y estamos resolviendo. Entonces, estamos prácticamente quitando todos los cobros que se hicieron y que se están haciendo con exceso. Ya eso se quitó, se congelaron, se están haciendo quitas a los saldos de los créditos, disminución de intereses y disminución de mensualidades. Aquí en Nayarit, más de 33,000 personas ya tienen congelados sus créditos, ya no suben. 12,246
ya recibieron reducción de tasa de interés, quitas de pago fijos, es decir, ya están recibiendo beneficios. Por ejemplo, el señor Casimiro Maldonado Mata, en Acaponeta, redujo su deuda un 98%. El señor debía 922,000 pesos, imposible ya de pagar para él, y hoy solo debe ya 21,000 pesos. En Tepic, la señora Sandra Margarita Torres Navarro tuvo una reducción de deuda también muy importante, pasó de deber 1,263,000 pesos a tan solo 24,000 pesos. Prácticamente pero eso no es todo. Hay 42,000 créditos más aquí en el estado que van a recibir quitas, y dentro de esos 42,000 créditos, 1,400 personas, la quita que les vamos a hacer equivale al monto total de su crédito. Es el caso del señor Raimundo Bustos, que debe 1,176,000 pesos. Ahora que le hagamos la quita, ya no debe nada y se lleva a su casa. En el caso del derechohabiente que hoy nos acompaña en el templete, Marco Antonio Verdín Ruiz, él debe 1,164,000 pesos. Con la quita ya no debe nada y es dueño de su casa. Y así la lista que está ahí, en todos estos casos, la quita equivale a la desaparición de su crédito. Y decirle, Presidenta, informarle que de esos más de 5 millones de créditos impagables, nos habíamos comprometido con usted para resolverlo, para que ya todos estuvieran en condiciones de pago, y le informo que al finalizar este año, absolutamente todos los créditos impagables del Infonavit estarán en condiciones de poder ser liquidados por todos los derechohabientes. Muchas gracias, amigas y amigos. Ya nuestro compañero Octavio Romero daba datos muy importantes. Quiero compartirles que el programa de vivienda para el bienestar lo ideó, lo planeó, lo diseñó nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. A ella le debemos este gran programa. Desde la transición, desde el diseño mismo de las políticas públicas, ella planteó este gran reto. Inició con el planteamiento de la construcción de 1 millón de viviendas. Poco a poco se ha ido incrementando esa meta y hoy es la construcción de 1,800,000 nuevas viviendas destinadas a quienes tienen un ingreso menor a 2 salarios mínimos, y eso hace la gran diferencia con otros momentos. Pero además de esta construcción de vivienda nueva, que de por sí es muy importante, tenemos una meta de 1,800,000 mejoramientos y ampliaciones, la entrega de 1 millón de escrituras, y todo esto va conformando este gran programa que ha tenido una recepción en todo el territorio de una manera bien importante. Hoy que estamos aquí, quiero también decirles que es el primer evento
dirigido específicamente a la entrega de documentos. Cuando les hablé del 1,000,000 de escrituras, este es nuestro primer evento que consiste en este objetivo. Por parte de FOVISSSTE tiene que ver con la liberación de hipotecas. Estamos hablando de 107 documentos de liberación de hipotecas a cargo de nuestra titular Yabneli Maldonado. Gracias por este esfuerzo. Ya el ingeniero Octavio Romero dio las cifras respecto a Infonavit y del Instituto Nacional de Suelo Sustentable a cargo de nuestro compañero José Iracheta, 257 escrituras. Es decir, el día de hoy entregaremos 410 documentos que dan certeza jurídica a las familias. Yo a veces me he cuestionado la importancia que tiene o el contraste entre lo que significa la vivienda nueva y la entrega de documentos. ¿Por qué? Porque en el segundo, cuando entregamos una escritura, cuando entregamos una liberación de hipoteca, las familias han manifestado el gran descanso que tienen, que después de muchos años, después de mucha incertidumbre, por fin tienen un documento que les da certeza de su patrimonio. Entonces yo a veces les digo que después del acta de nacimiento de nuestros hijos, el documento, la escritura, la liberación de hipoteca es el segundo documento más importante porque efectivamente significa la certeza de nuestro patrimonio. Y con ello, decir, estamos cumpliendo con este principio, con esta gran responsabilidad que nos asignó la presidenta en términos de un proyecto de justicia social. Celebramos pues este evento para que ustedes ya tengan la plena certeza, el descanso. Hemos escuchado en los eventos de FOVISSSTE también que son muy gratos, donde la gente dice, es que yo pensé que me iba a morir endeudado, ¿no? Y entonces abren el portal, un señor nos decía, y cuando abrí el portal y vi que ya no debía nada, pensé que me habían hackeado mi cuenta y con las lágrimas en los ojos, muy conmovido de contar por fin con ese documento. Entonces, avanzamos, significa este evento la concreción de uno de los principios básicos que la presidenta nos ha transmitido y que es consecuente día con día, y es poner al centro de todas las políticas a las personas, y ello reduce desigualdades y fortalece el bienestar en todo el país. Yo no me alargo más, ya insisto, el ingeniero Octavio Romero dio los datos generales. En general, la meta de vivienda nueva en Nayarit es de 23,000 créditos, 16,000 por parte de Infonavit, 7,000 por parte de CONAVI para las personas no derechohabientes y más de 9,000 escrituras por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Esto significa el beneficio de más de 82,000 personas. Y un elemento también bien importante es que este programa crea un número muy importante de empleos, 5,000 empleos directos, 8,000 empleos indirectos. Aquí vamos muy avanzados, agradecer al gobernador todo su respaldo porque nos están apoyando mucho en cuanto a la reserva territorial. Entonces, con la entrega hoy de 500 documentos,
Es un avance muy importante, esperemos que muy frecuentemente estemos con ustedes entregando más. Pedirle a las personas que al concluir el evento hay módulos instalados allá atrás de Infonavit, de Foviste y del INSUS para que se queden a que todos y cada una de ustedes reciban este documento. Gracias siempre, Presidenta, por permitirnos ser parte de este noble proyecto y de estar aquí con ustedes, las personas que son el centro, el corazón de nuestro quehacer cotidiano. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenos días, señora Presidenta, Claudia Sheinbaum, señor Gobernador del Estado y autoridades que nos acompañan y a las personas que nos acompañan. Quiero agradecerles extensivamente, hacerles extensivamente mi agradecimiento porque, como lo dijo la licenciada Edna, nos da certeza jurídica tener un patrimonio. Muchas gracias.